tóxicas, sustancias adictivas, el tabaco, la cocaína, la marihuana, las drogas sintéticas. Y debo decirles algo, hermanos, y esto yo creo que todos tenemos un pasado negro, pero las drogas, para quienes estuvieron ya allí en ese mundo, las drogas te hacen vivir un momento. Un momento te hacen vivir las drogas, porque no te da hambre, no te da sueño, no te cansas, no tienes sed, no necesitas andar estresado por los problemas de la vida porque la droga te mitiga ese estrés. Válgame, no necesitas ni sexo porque la droga tiene un placer mayor, más grande que lo que te puede producir cualquier tipo de intimidad. Cuando alguien participa de estas sustancias nocivas, está oliendo, está respirando. El problema es que las drogas no le hacen caricias al cuerpo. Comienza a dañar tus neurotransmisores, tus neuroreceptores, comienza a dañar el lóbulo frontal, donde está la toma de decisiones, el autocontrol, el dominio propio. Y cuando menos te lo esperas, comienzas a perder todo lo que tú consideras seguro. Empiezas a perder tu matrimonio, pierdes tus hijos, pierdes tu trabajo, pierdes tu salud, pierdes tus amigos, comienzas a aislarte y comienzas a vivir una vida miserable. Solamente hay 3 lugares a donde pueden llevarte las drogas: a la cárcel, al hospital y al cementerio. No necesitas inyectarte nada, no necesitas tomar algo, no necesitas aspirar droga, porque el Evangelio, si me permiten esta expresión, el Evangelio de Jesucristo te hace vivir estimulado en el poder de Dios. Dice el versículo 2 que Saulo, al llegar con el sumo sacerdote, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentó un resplandor de luz del cielo. ¿A quién perseguía Saulo? Según el versículo 2. Según el versículo 2, Saulo perseguía a la gente que estaba en un camino. ¿Verdad que eso dice el versículo? Saulo perseguía a la gente que estaba en el camino. Y yo les pregunto, ¿quién es el camino? Nosotros conocemos bien ese versículo, Juan 14:6. Jesús dijo, camino. O sea, Saulo no estaba persiguiendo a la gente de una religión. Saulo estaba persiguiendo a los que seguían a Cristo. Queridos amigos y hermanos, cuando tú aceptas a Cristo, tú no te estás cambiando de religión. Cuando Saulo se convirtió, Saulo no estaba cambiando de religión. Saulo estaba cambiando de vida. Hoy hay gente sufriendo ansiedad, depresión, crisis de divorcio, hijos perdidos. Pero no me quiero cambiar de religión.
O sea, mamita, tienes 2 divorcios y no te quieres cambiar de religión. ¿De qué orgullo tienes de tu religión? ¿De qué religión presumes? Mira tu matrimonio acabado, mira tus hijos destruidos, mira tu vida emocional acabada también y no te quieres cambiar de religión. Queridos amigos, ninguna religión te va a salvar, porque ninguna religión murió por ti. Cuando Dios te llama a entregarte a Él, no te está llamando para que te cambies de religión, te está llamando para que cambies de vida. Hay algo aquí bien interesante. Resulta que en el capítulo anterior, Esteban, sentado en su trono, a la diestra del Padre. Eso está ocurriendo en el capítulo anterior. Pero ahora, en el capítulo número 9, Jesús no está en el trono. Jesús no está a la diestra del Padre. Jesús está en Damasco, en una calle llamada Derecha. Está delante de Saulo. ¿Se dan cuenta todo lo que tiene que hacer Dios para salvarnos? Saulo se estaba desplazando hacia Damasco, pero Cristo lo alcanzó. No fue Saulo el que buscó a Jesús, fue Jesús el que buscó a Saulo. Y esta es la historia de todas las edades y de todos los siglos. Dios buscando al hombre y el hombre huyendo de Dios. Dios llamando al hombre y el hombre tratando de escaparse de Dios. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis es la misma historia. En Génesis, Dios le dice a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? En Apocalipsis, está tocando la puerta y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. ¿Por qué nos escapamos? ¿Por qué huyes de Dios? Si lo que tú llevas por dentro te va a seguir a donde quiera que vayas. Hay un predicador del siglo XIX muy conocido llamado Charles Spurgeon. Y este evangelista del siglo XIX dice que Saulo seguramente, por ser un hombre afamado en su tiempo, claro, porque es conocido Saulo, que después fue llamado Pablo, como el hombre de los 3 mundos, porque conocía el mundo griego, el mundo romano, el mundo judío, hablaba latín, hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba arameo y escribía los 4 idiomas. Era un hombre letrado en la ciencia de la época. Era un hombre versado en la cultura de aquel tiempo. Y este evangelista Spurgeon dice que siendo Saulo un hombre tan afamado en aquel tiempo, debió de andar caminando en su caballo alto, sintiéndose orgulloso y soberbio. Pero unos cuantos segundos fueron suficientes para colocar a Saulo en su lugar. No te desesperes si tienes un esposo que no quiere saber nada de Dios. No te desesperes si tienes un hijo perdido. No te desesperes si tienes un familiar que se burla de ti, se burla de Dios. No te desesperes, porque solamente unos cuantos segundos y la historia de esa persona puede cambiar. Unos pocos segundos y la vida de una persona puede dar un giro para siempre. Saulo nunca se imaginó que ese día su vida cambiaría para siempre. Dice el relato, si van conmigo, en el versículo número 4, que cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Les pregunto, hermanos, antes de que Jesús le dijera a Pablo o a Saulo quién era él, ¿sabía Saulo cuando le dijo Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabía Saulo de quién era esa voz? ¿O no lo sabía? ¿Saben que antes que Jesús le dijera a Saulo: yo soy Jesús, Saulo ya sabía quién era él? Y la razón la encontramos en el texto, porque Saulo pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres qué cosa? Y es bien interesante que la palabra Señor en el idioma griego es la palabra griega kurios. Es la palabra griega que se usa para referirse al Señor como Dios. En otras palabras, Saulo estaba diciendo: me parece que tú eres el Señor Dios, pero solamente necesito que me lo confirmes. Saulo ya había escuchado antes la voz de Jesús. Saulo fue contemporáneo de Jesús, vivieron en la misma época. Es más, Saulo tenía la misma edad de Jesús. Saulo había escuchado el sermón que predicó Esteban en el capítulo número 7. Y ese día que predicó Esteban sacó una artillería de 50 versículos del Antiguo Testamento. Al final la predicación de Esteban termina persuadiendo, invitando, pero Saulo se resistía. Saulo se resistía. No sé si esta mañana hay alguien aquí que desde hace tiempo atrás está escuchando la voz de Dios. Dios te está hablando, Dios te está llamando. Te habla a través de un mensaje, te habla a través de la palabra, te habla a través de tu esposa, de tu niño, de tu niña, de la radio. El Señor te está llamando, el Señor te sigue llamando. Pero tú resistes y cierras tu corazón. Présteme su atención. Saulo nunca quiso escuchar la voz de Jesús. Pero cuando Saulo fue derribado, cuando Saulo quedó tirado en el camino, fue entonces cuando tuvo la disposición de escuchar la voz de Jesús. ¿Por qué será que nosotros tenemos que estar tirados en el camino de la vida para reconocer la voz de aquel que nos está llamando? El sufrimiento, créame, es una medicina que necesitamos con frecuencia. A veces el sufrimiento tiene mal sabor, claro, pero alivia. El dolor siempre tiene algo que enseñarnos, que decirnos. Al final de cuentas, ¿acaso no prometió Él que todo sería para su gloria? La luz que lo derribó fue la misma luz que ahora alumbró su corazón. Para poder ver de verdad, tuvo que quedar primero ciego. Para comenzar una vida nueva, tuvo que estar primero tirado. A mí me parece que cuando tú escuchas una voz así, tu vida ya no vuelve a ser igual. Tu vida es distinta una vez que tú escuchas un tipo de voz así. Y más de alguien que tiene una voz, es de una persona que te dejó ciego en el camino. Cuando vives una experiencia que te marca la vida, la voz de Dios no la olvidas con facilidad.
¿quién eres, Señor? Y Saulo le dice en el versículo número 5, Jesús le responde en el verso número 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa expresión, yo soy Jesús, hermanos, tiene mucho poder. Esa expresión, yo soy, a lo largo de la historia la gente tiembla ante el gran yo soy. Porque cuando iban a prender a Jesús ese jueves de noche, iba Judas allí enfrente con todos los líderes religiosos. Jesús y sus discípulos estaban en el huerto del Getsemaní. Llegó Judas con toda la turba y cuando el Señor vio a aquellos que venían por él, les preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron, a Jesús. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan, que Jesús dijo, yo soy. Y al instante, todos fueron derribados. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Yo soy Jesús. Este es Jesús, quien pagó en la cruz por nuestros pecados para satisfacer la ira de Dios. Este es Jesús quien derrotó las tinieblas en la cruz y cuando crees en Él te otorga vida nueva. Este es Jesús, el Verbo hecho carne. Este es Jesús que sana enfermos, echa fuera demonios, resucita a los muertos, controla la naturaleza. Este es Jesús, más grande que Abraham, que Moisés, que David, que Juan, que Pablo, que María y que cualquiera. Este es Jesús, mayor que los ángeles y adorado por ellos. Este es Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Este es Jesús en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su señorío. Este es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es Jesús, camino, verdad y vida. Este es Jesús, que estuvo muerto, resucitado, se sentó a la diestra de Dios y está próximo a venir. Este es Jesús, que es digno de recibir toda alabanza. El encuentro de Saulo fue con Jesús. Queridos amigos y hermanos, nadie puede comenzar una vida nueva a menos que se encuentre primero con Jesús. Tú puedes tener un encuentro con la teoría del Evangelio. Puedes tener un encuentro con la doctrina bíblica. Puedes tener un encuentro con la teología de la Biblia. Pero solo un encuentro con Jesús te lleva a una vida nueva. La vida de Saulo está dividida en dos partes. El antes y el después. Y en el centro está Jesús. Un encuentro personal con Jesús hace la diferencia. Saulo era un ex asesino, pero después fue un ministro del Evangelio, un predicador, un plantador de iglesias. Si hay alguien esta mañana siguiendo la transmisión y nunca has tenido la oportunidad de venir a esta iglesia, déjame decirte que todos los que están aquí, todos los que se reúnen aquí, no eran antes San Francisco de Asís, San Martín de Porres, no eran San Crisóstomo, no eran Santa Elena, Santa Clara de Asís, no. Toda la gente que está aquí, esta iglesia que ahora está aquí, es una comunidad de puros ex drogadictos, ex borrachos, ex mujeriegos, ex promiscuos, ex homosexuales, ex lesbianas. Pero un día se les apareció una luz en el camino
y nos dijo: yo soy Jesús. Quiero que vean en el capítulo 9 de Hechos, versículo número 17. Saulo, después de haber quedado ciego, fue a la casa de un tal llamado Judas, que no era Judas el Iscariote, y allí va a mandar el Señor a su siervo, que es Ananías. Y dice, Hechos capítulo 9, versículo número 17, dice: fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué cosa hizo, iglesia? Fue bautizado. Por favor, no digas que tú has aceptado a Jesús y no te has bautizado. Nunca te atrevas a decir que tú te has convertido y no te has bautizado. No digas que has aceptado a Jesús como tu Salvador y no te has bautizado, porque el mismo Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua no puede ver el reino de Dios. Aquí tenemos a un tipo que es un exterminador, es un perseguidor, es un asesino, es un genocida. Y 3 días después está siendo bautizado, recibe el Espíritu Santo. Se dan cuenta lo que Dios puede hacer cuando se empeña con alguien. Tal vez probablemente usted no sea como Saulo. Seguramente usted no es como Saulo, porque Saulo perseguía cristianos. Pero usted es igual de pecador que Saulo, más adicto, más esclavo a la lujuria, más atado a la pornografía, más mujeriego. Y esta mañana yo voy a tomar el papel de Ananías y yo te digo a ti en el nombre del Señor: tú que no puedes dejar un hábito, tú que no puedes dejar el alcohol, a ti que no puedes dejar las drogas, yo te digo, he venido para decirte que el Señor pone en mi corazón las siguientes palabras: tú eres un instrumento de Dios. ¿Saben ustedes por qué nadie mató a Saulo? Porque ¿quién era Saulo? Era un asesino. ¿Saben ustedes por qué nadie mató a Saulo? Porque tenía muchos enemigos. Porque Dios tenía un propósito para la vida de Saulo y una cobertura especial. ¿Sabes por qué estás aquí esta mañana? Porque desde hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años atrás, Dios te reservó para un momento como este. Tú no lo sabías, pero los ángeles de Dios te han estado cuidando y te han reservado este momento para que tú te encuentres con Jesús. Hoy yo no te voy a poner 2 opciones, porque en realidad no tienes 2 opciones, tienes solamente una. No puedes elegir la muerte, porque la muerte ya la elegiste. Es más, desde que naciste, tú elegiste ya la muerte. Hoy solamente tienes una opción. La opción que tienes
es aceptar la vida. Aunque tengas 2 o 3 divorcios, aunque tu marido te haya abandonado, aunque tengas un estúpido hábito que hasta el día de hoy no has podido quebrar, se puede comenzar otra vez. Dios es un Dios de nuevos comienzos y hoy Él quiere que tú te encuentres con Él. Yo sé que no van a poder venir todos aquí al altar, pero siento en mi corazón hacer una invitación a aquellos que quieren tener un encuentro con Jesucristo, verdadero y sincero. Tal vez has estado por muchos años en la iglesia, pero nunca has tenido un encuentro con Jesús. Le hablo también a nuestros amigos, a nuestras visitas. Tal vez tú venías nada más para pasar el momento esta mañana aquí, pero hoy has descubierto que Dios te está llamando y te dice, este es tu tiempo. ¿Quieres abrirle tu corazón a Jesús? ¿Quieres decirle, Señor, yo quiero que vengas y entres a mi vida? Yo quiero comenzar una vida nueva en Cristo, porque el que esté en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, todas son. ¿Necesitas un nuevo comienzo? Ven, acércate. Dame la oportunidad de hacer una oración por ti. Puede acercarse, hermana, si gusta. ¿Puedes acercarte, hermano? Pueden acercarse. Dale esa oportunidad a Dios. El nombre de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que Saulo describe en Hechos 26 que la luz que se le apareció en el camino era una luz más grande que el sol. Así de grande es tu Dios. Él habita en luz inaccesible, pero que cuando se trata de llamarte, es capaz de dejar los mismos cielos para venir delante de ti y decirte, ¿por qué te has alejado? ¿Por qué has estado huyendo de mí? Dice el Señor. Entrégate a mí, ahora es el tiempo. ¿Hay alguien más que quiere acercarse aquí al altar y decirle, Señor, quiero comenzar una vida nueva? Yo necesito a Jesús. Pueden acercarse. Vamos a cantar el canto final. Vamos a cantar este himno final. Y mientras lo cantamos, si alguien quiere dejar su silla, venir aquí al altar, siente el toque especial del Espíritu Santo, yo le invito para que se acerque en el nombre de Jesucristo. Vamos a cantar este canto.